¿Qué tal? Saludos, bienvenidos nuevamente como todos los días, todas las mañanas aquí en este canal a las 5 en punto, horario del centro de México. Estamos en línea para leer, estudiar la palabra de Dios y buscar las lecciones bíblicas para nuestra vida diaria y poder vivir lo que Dios nos pide en su palabra. Bienvenido a Reflexiones Bíblicas para hoy. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí para juntos estudiar tu palabra y ver las lecciones bíblicas para hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo número 34 del libro de Génesis. Vamos a sacar lecciones sencillas, prácticas, útiles para nuestra vida diaria. Dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, para ver a las hijas del país. Lea, la única hija de Jacob, su madre era Lea. Dina es la hija de Lea. Y quizás se sentía sola, no había más muchachas como ella ahí en el campamento, más que a su mamá o algunas otras que estaban ahí. Y dice, la tentación llegó y salió a ver a las muchachas que vivían alrededor de su padre o del lugar de su hogar. Y la mayoría que vivían alrededor tenían costumbres paganas. El peligro que está latente hasta el día de hoy cuando nosotros traspasamos los límites de la advertencia de Dios. Ya se la habían advertido, ya sabía del peligro y las costumbres que habían. Sin embargo, se atrevió a cruzar el límite. Y vamos a ver entonces cuál es el resultado cuando cruzamos el límite de la advertencia o el límite que nos rodea o el cerco de seguridad. Y entonces somos dados a veces a salirnos del cerco de la bendición de Dios. Dice, y la vio Siquem, hijo de Amot, Heveo, príncipe de aquella tierra. La tomó y se acostó con ella y la deshonró. Un hombre la vio, le gustó y la tomó a la fuerza y se lo llevó a su casa, la deshonró. Entonces, qué triste situación cuando a veces pasamos los límites y los resultados son desastrosos. Por eso Dios nos pone límites. Escucha el consejo de tus padres, escucha el consejo de Dios, escucha el consejo de la palabra de Dios, porque después nos podemos arrepentir. Y dice, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Este joven llamado Siquem se enamora, pero ya la había deshonrado, prácticamente la había violado. Y entonces dice, y habló Siquem a Hamor su padre diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó hasta que ellos viniesen. No fue agradable para Jacob las noticias, era una deshonra. Entonces, miren que hasta dónde lleva a veces nuestras decisiones que a veces tomamos cuando ya estamos advertidos de la situación. Y miren lo que dice, y entonces, y se dirigió hasta que ellos vinieran. Jacob cayó y le dijo a sus hijos, y se dirigió a Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Ellos querían venir a remediar el asunto, la situación. El papá de Siquem, Hamor,
Entonces, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Se entristecieron los varones y se enojaron, la Biblia dice, mucho, mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debería haber hecho. Los muchachos, los hijos de Jacob, sus hermanos, se enojaron tanto por la situación, y no era para menos, porque era una deshonra hacia la familia. Pero dice el versículo 8, y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Tratando de remediar, interviene el papá de Siquem, Hamor, diciendo: bueno, mi hijo en realidad se enamoró y vengo para remediar el asunto y que ella pues llegue a ser esposa y no dejarla así totalmente en el abandono, en la deshonra. Entonces dice: emparentad con nosotros, danos vuestras hijas, tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Él estaba dispuesto a negociar, estaba dispuesto a remediar la situación que pues se había salido de control con la deshonra. Aumentad a cargo mío mucho dote y dones, yo daré cuanto me dijereis, dadme la joven por mujer. Es decir, él estaba empeñado, dice: quiero por favor que me den por esposa. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, porque cuando el orgullo y cuando el resentimiento está en nuestro corazón, el resultado no es de paz, sino que es de engaño, de venganza, y no es el plan de Dios. Y dice: por cuanto habían amancillado a Dina su hermana. Ellos estaban enojados, estaban molestos, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Dice: hay una costumbre, tenemos que circuncidarnos todos. Y entonces dice, pensando ellos que Hamor y Siquem no iban a estar de acuerdo, sin embargo, dice, versículo 17, mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos, dijeron los hermanos. Y noten lo que dice el versículo 18, y dice el texto: y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijos de Hamor. Dice, pensaron ellos que no iban a aceptar este trato. Sin embargo, dice ellos, está bien. Era tanto el amor hacia Dina que entonces estuvieron dispuestos a hacer lo que ellos estaban pidiendo, pero ellos lo hacían con un plan malévolo, con otra intención. No tenían ninguna intención de emparentar con ellos. Estos varones son pacíficos. Y entonces dice: entonces Hamor y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo, pues finalmente ellos eran los dirigentes, eran los gobernadores, llamaron a toda la gente del pueblo de esa ciudad y comienzan con el discurso diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, habitarán en el país, traficarán en él, mas he aquí la tierra es bastante ancha para ellos y nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. ¿A cambio de qué? Y dice: mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Sus ganados, sus bienes y sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos, y habitarán
en la tierra con nosotros. Entonces ellos comienzan a decir y a negociar con el pueblo, y como ellos eran los dirigentes, eran el rey, eran personas que dirigían este pueblo, dice la palabra de Dios que la mayoría entonces obedecieron a Hamor y a Siquem, a su hijo, y todos los que salían por la puerta de la ciudad circuncidaron a todo varón cuando salían por la puerta de la ciudad. Nadie se escapó. Todos entonces convinieron, aunque tal vez algunos no estaban de acuerdo. Sin embargo, como era el rey, era premiante, finalmente ellos cedieron, y muchos, o la mayoría, o todos prácticamente, fueron circuncidados. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Dos hombres, dos hijos de Jacob, hermanos de Dina, quienes eran hombres fieros, hombres astutos, ya no eran unos jovencitos, eran unos hombres curtidos por la vida, entrenados tal vez para defenderse, porque pues tenían que defenderse de otros con espada, con lanza, y tenían esa fuerza, estaban en su momento de juventud, de fuerza, y ellos mataron a todo varón. ¿Por qué? Porque no les dio tiempo, estaban en el dolor, dice, estaban con dolores por la circuncisión, y aprovecharon de ese problema, de ese dolor, y destruyeron a todo varón, dice la Biblia. Es impresionante estos dos varones, hasta dónde nos lleva a veces cuando salimos del límite que Dios nos pone. Nuestras consecuencias, nuestros hechos llevan a consecuencias duras, difíciles, que afectan a otros, todos por salirnos del perímetro que Dios nos enseña. Entonces dice, y Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Ya tenían a Dina allí como esposa, ahí en la casa, y también los mataron. El asunto fue recio, fue terrible, asaltaron la ciudad, y dice la palabra de Dios, los hijos de Jacob vinieron a los muertos, saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. No era para hacer esto, había que perdonar, pero ellos no pudieron perdonar, sino que la venganza estaba en su corazón, y la venganza lleva a extremos. Por eso Dios dice, mía es la venganza. No tú te puedes vengar, porque podemos cometer locuras terribles con tal de vengarnos. Deja a Dios que Él haga justicia. Aunque muchas veces queremos vengarnos, pero la venganza nos lleva a extremos muy difíciles. Y aquí está claro la venganza hasta dónde te lleva, hermano. No te vengues, no uses la venganza. Déjalo todo en las manos de Dios. Y aquí está el claro ejemplo, y dice, mataron a todos, tomaron sus ovejas, sus asnos y todo lo que tenían, y la ciudad y en el campo, todos sus bienes, llevaron cautivo, miren qué culpa, los niños, sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Se llevaron todo, a los niños, qué culpa tenían los niños, las mujeres, destruyeron todo, pusieron fuego a la ciudad por la venganza. No dejes que tu corazón se anide el deseo de venganza. Otros sufren, sufres tú, sufre tu familia, sufren todos. Y muchas veces tú terminas también en la miseria, en la cárcel, en la prisión, en la desgracia, solos. Y entonces dice el versículo 30, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo, el fereceo, y teniendo ya pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob ahora, primero es un problema, claro que le afecta, pero ahora es otro problema, agrava más por la decisión, la toma de venganza de sus hijos. Es un problema ahora serio. Jacob ahora dice, ahora ¿qué hago? Estoy solo,
hay otros pueblos que van a escuchar lo que estos muchachos hicieron, lo que nos van a culpar a todos nosotros y nos van a destruir. Entonces Jacob aquí vuelve a temblar. Si no, a veces no salimos de un problema, vienen otros problemas. Nadie está exento de problemas, de situaciones en nuestra casa, en nuestro hogar. Y dice él, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. El peligro. Por eso, querido amigo, dejad la venganza en las manos de Dios. Deja que Él vengue tu problema. No lo hagas tú. Y dice la palabra de Dios, pero Jacob les dijo, ¿por qué hicieron eso, hijo? ¿No saben ustedes en qué cabeza ustedes no entienden que somos pocos? Ahora ustedes sacaron un buen partido, destruyeron, pero esto no basta. Esto será una noticia alrededor. Y entonces todos los pueblos me atacarán y destruirán. Pero ya el asunto estaba cometido, ya el problema estaba encima. Y dice, pero respondieron, había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera. Entonces, aunque a veces es difícil perdonar, humanamente es difícil, sin embargo, solo Dios nos puede ayudar. El ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús, que Él nos perdonó, nos dio vida eterna, y aunque esta vileza pues no fue agradable delante de Dios, fue una violación, una deshonra, pero había que detener hasta allí. Sin embargo, ellos no frenaron su deseo de venganza. Y entonces, el problema ya lo tenían encima. Querido amigo, querido hermano, lecciones bíblicas para hoy. No dejes que el deseo de tu venganza anide en tu corazón. Deja en las manos de Dios todo, y Él hará su venganza, su justicia a su debido tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Qué lecciones aprendemos el día de hoy. A veces por pasarnos el perímetro, el límite, traemos consecuencias duras para nuestra vida. Perdónanos, Señor. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con lecciones bíblicas para el día de mañana en el capítulo número 35. Saludos.